Hola, buenos días a todos, a toda la comunidad que sigue al Museo Arqueológico. Primero, muchísimas gracias por esta oportunidad y empezar mi pieza del mes contando que se cierra el ciclo que dedica el Museo Arqueológico a los ríos, mares y océanos, a las vías de intercambio, y para mis piezas ha sido fundamental el estudio del galeón de Manila. Es una ruta comercial más allá de un solo galeón, es decir, la ruta coge este nombre y estuvo en funcionamiento unos 250 años, desde 1565 hasta 1815, y ahí podemos ver la cantidad de piezas, intercambios, del sincretismo cultural y religioso, de esa mezcla que podemos ver, porque a través de estas piezas podemos entender la unión del galeón de Manila a través de 3 continentes. Tenemos Filipinas, tenemos a México también, y luego vamos a tener a la península ibérica con los puntos en Sevilla y luego más tarde en Cádiz. Este apasionante viaje nos hace al final hablar de estas 2 piezas. Si empezamos primero con el grupo escultórico de la Sagrada Familia Terrestre, lo que vamos a ver son unas magníficas piezas en marfil que están realizadas por los sangleyes, que son esos chinos que se instalan en Filipinas y que van a ser los artífices de estas piezas. Podemos ver que los rasgos son muy orientalizantes, que tienen ese reenjambre, esa importancia. La calidad del material es exquisito, el marfil, la técnica de la eboraria. El marfil se extraía de los dientes y colmillos de los elefantes principalmente, que venían desde Vietnam, desde Taiwán, desde Tailandia. Las piezas son muy bonitas porque vemos cómo esos artífices, como el sangleye, lo que ha hecho ha sido utilizar la curvatura del material para que las piezas tengan ese ademán incluso de realismo, de viveza, de conectar, porque las imágenes tenían una función docente bastante importante. Y además el sincretismo religioso de estas piezas hacían frontera religiosa con Oriente desde tiempos de Felipe II. Las piezas que nos ocupan son del siglo XVII, pero para que veáis la importancia que tiene la ruta comercial, el intercambio de esos viajes. La técnica con la que se realizan es la técnica del buril, y luego están los limados. Se ve muy bien cómo son figuras tienen mucho empaque, están muy bien trabajadas, tienen también un ademán como que simulan que las obras que los personajes están andando, nos están contando, o por lo menos nos intentan relatar la huida a Egipto. Tenemos a la Virgen, tenemos a San José y tenemos al niño. Es la Sagrada Familia Terrestre, donde San José se le representa como un padre amantísimo, junto con el niño y junto con la Virgen. Tienen muchísimos detalles, todavía conservan restos de policromía en el rostro, en los ojos. Tenían que ser muy realistas, y sobre todo esa parte de la sensación de andar, la sensación de que están cogidos de la mano. Y es muy importante trabajar la iconografía, incluso remontándonos al Concilio de Trento y a la Contrarreforma religiosa, porque hay que diferenciar la Sagrada Familia Terrestre de la Sagrada Familia Celeste, donde tendríamos a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta iconografía empieza a introducirse gracias a las conversaciones de Francisco de Sales, y entonces aquí tenemos una idea de lo que supone la iconografía religiosa, de cómo desde Oriente vienen estas imágenes de Cristo, la Virgen y el niño, y cómo el artífice realmente tenía que interpretar muchas veces las composiciones. Así que las obras son maravillosas y nos cuentan no solo arte, sino también el viaje, el momento de transición, cómo llegan las piezas hasta nosotros, de dónde vienen, cuáles son los artífices, los materiales, y la verdad que son de una calidad extraordinaria. Si pasamos a la Virgen de Guadalupe, aquí tenemos muy bien la unión entre Filipinas y Acapulco. Tenemos como la imagen de la Virgen de Guadalupe une y es el vínculo de unión con el momento en México, con el momento más del pueblo, más de la religión, porque la Virgen la aceptan como algo suyo, como algo muy importante, gracias a las apariciones de Juan Diego, que era un campesino de Chichimeca,
que le tenemos aquí justo abajo, y está muy bien fijarnos en él porque no es un querubín, no es un angelito, es este personaje que tuvo la visión de la Virgen de Guadalupe, la cual, esas visiones marianas en la cual le dicen que vaya, que le tiene que construir un templo. La Virgen de Guadalupe, su iconografía es muy grande, es apasionante la verdad, pero vamos a detallarnos en unas partes muy importantes. La Virgen está pisando la luna. Normalmente la etimología de la Virgen de Guadalupe es la que aplasta el mal, la que va a poder contra el mal. Tenemos ahí pues en el cielo, en esa nebulosa, con el personaje de Juan Diego. Si pasamos a toda la figura, ella lleva su cinta muy fijada, muy marcada, y es que la Virgen de Guadalupe está encinta, está embarazada, es como la Virgen que va a ser el trono, que va a ser quien va a contener a Cristo, y por eso cuando decimos estamos encinta también viene de esta simulación de la Virgen. Tiene las manitas juntas. La apariencia de la Virgen también es orientalizante, pero es una Virgen joven, una Virgen muy bella. Tanto la Sagrada Familia como la Virgen de Guadalupe son piezas de un preciosismo superior, ya de la talla de los marfiles hispano-filipinos. Y si estudiamos, por ejemplo, a grandes investigadoras como Margarita Estella Marcos, ella analiza las piezas de origen hispano-filipino y es muy importante ver las que tienen el arqueológico, pero también como hemos tenido que investigar, por ejemplo, otros marfiles del Museo Oriental de Valladolid, los marfiles que están situados en la zona de Granada, y al final como esa ruta, esas imágenes se han ido componiendo y se han ido trasladando a diferentes puntos de la geografía española. También el manto lleva unos pequeños detalles de flores. No podemos decir que es la flor del naolín, es una flor típica mexicana, pero sí que es verdad que el manto está decorado con esas imágenes florales, aunque todos reconocemos a la Virgen de Guadalupe con las estrellas, con un manto estrellado característico, pero sí tiene el detalle de la flor, de ese símbolo de pureza, ese símbolo también mexicano que se va a unir a la religión. La pieza tiene una aplicación de esos destellos que irradian de la Virgen en latón, junto con la corona. La podemos tener montada o desmontada, pero si tenemos que estudiar la iconografía, el Museo Arqueológico ha optado por montar la pieza al completo para que el público, para que entendamos mucho mejor que se trata de una Virgen de Guadalupe. El naturalismo que tienen las piezas es exquisito, incluso se la ve como marca la rodilla, como tiene esa sensación de que va a ser mucho más realista, y sobre todo supone un reto en el estudio de las comunicaciones con el Pacífico, gracias al galeón de Manila, como nosotros al final en la península tenemos ese tipo de piezas, nos traen un montón de materiales preciosos, desde los abanicos, las sedas, el propio mantón de Manila, como desde allí, desde Filipinas, ellos absorben y ellos beben de la religión católica, cristiana. Los filipinos tienen una religión muy ferviente, muy creyente, y que estas imágenes sirven para conectar con ellos, con lo que ven y con lo que sienten. Son piezas de lujo, son piezas suntuarias. El marfil es un material profundamente caro que un sangley, en este caso ese chino que vive en Filipinas y que luego va a enseñar a los artistas filipinos, es fabuloso. Los sangleyes fueron una clase social comerciantes, tuvieron mucho poder, tuvieron mucho valor dentro de la comunidad, incluso tuvieron varias revueltas con los españoles, la de 1603 es la más importante, y al final, tras varias células de expulsión, a los sangleyes les dedicó dejar en Filipinas por una conveniencia tanto económica como política, y fueron ascendiendo, es decir, la cultura, la sociedad, la historia, las rutas marítimas son cruciales para estas piezas. También podemos leer los estudios de Carlos Martínez Swan, es un historiador que trabaja al completo el galeón de Manila. De hecho, para este investigador el galeón de Manila no se queda en Manila, va mucho más allá, va desde Taiwán, Malasia, es decir, la ruta del galeón Manila es mucho más. Y desde los puntos, desde Acapulco, desde México, hay una extensión de vía terrestre que va hacia la parte de Sudamérica, y luego la conexión que tiene con la península, con Sevilla como puerto central, y luego la base que tiene en el siglo XVIII y XIX en Cádiz. Por lo tanto,
al ver los marfiles hispano-filipinos no solo vemos arte, vemos una historia detrás de cada pieza, una vivencia, algo que emociona, porque en cuanto a la creencia religiosa, esto también va mucho más allá. Los filipinos tenían que enfrentarse a eliminar sus creencias, como por ejemplo la de los anitus o la del animismo. Ellos pensaban que el alma albergaba en los paisajes, en las montañas, en los lagos, en diferentes objetos, y cómo tuvieron que cambiar todo eso a creer en este tipo de tallas, a creer en esta religión, que la verdad que las obras son maravillosas, tiene un estado de conservación muy bueno. El museo, ya saben que está siempre preservando las obras, que está conservándolas. Se ven muy bien los detalles de las diferentes aplicaciones, porque la propia obra no había un grosor tanto de marfil, entonces tienen varios acoples. A San José le falta la vara típica de azucena, pues le faltaría una parte inferior y otra posterior, también símbolo de pureza. Y ya por último, si nos fijamos en el niño, por ejemplo, la imagen más famosa religiosa en Filipinas es el niño de Cebú. Lo que se llevan son los Cristos espillantes, Cristo muerto, estos grupos escultóricos, que en escultura sí lo vemos, pero por ejemplo en pintura va a ser mucho más difícil. Y también invitarles a ver otras piezas de marfil que tiene el Museo Arqueológico, desde el Bote de Zamora al Cristo de Sancha, porque la verdad que son piezas maravillosas para detenerse y disfrutar de las salas de la Edad Moderna y salir un poco de la colección clave que todos conocemos y centrarnos aquí. Así que por mi parte ha sido un placer. Muchísimas gracias por la oportunidad y espero que sigamos investigando sobre los marfiles hispano-filipinos.